En el barrio La Campanera, un niño de 12 años dibuja algo inusual en su cuaderno. No son aviones ni dinosaurios, es un mapa de su colonia, con cruces rojas donde vio cada vez. Sus padres celebran que ya no se escuchan balazos, pero le advierten, si te ven con un tatuaje o con una gorra, te pueden llevar. No hablan de los pandilleros, hablan ahora de la policía. Así se ha construido la paz de Nayib Bukele, con 40.000 detenidos sin juicio en 18 meses, con cárceles como el SECOP, donde 12.000 hombres desnudos y tatuados son exhibidos como trofeos en videos virales. La imagen es poderosa. El presidente en joggings negros cruzando de brazos observando su obra. El mensaje es claro. Yo soy el orden. Pero tras el telón están diferentes casos, como María. Su hijo José, estudiante de 19 años, fue arrestado por un perfil sospechoso mientras compraba pan. Lleva 14 meses en el SECOT. Su delito tiene un tatuaje de Spider-Man en el brazo. Cuando María reclama, le dicen, ¿prefiere usted que vuelva a las pandillas? Es el chantaje perfecto. Seguridad a cambio de silencio. Mientras Bukele domina las redes, Bukele tiene el 90% de aprobación. Hay memes entre El Salvador y Disney, banderas con su rostro. Su fórmula es letal. Primero, demonizar adversarios. Antes los políticos robaban, yo construyo. Segundo, vende milagros. La tasa de homicidio cayó de 106 a 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y tercero, concentra el poder. Ejército en las calles, jueces destituidos, reelección ilegal aprobada a medianoche. En este episodio no hablaremos de héroes o villanos, hablaremos del autoritarismo del siglo XXI, donde los likes reemplazan a las urnas, los memes justifican torturas y la necesidad de seguridad nos hace entregar nuestras libertades. Hola a todos una vez más, bienvenidos a un nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast, este espacio donde analizamos lo que ocurre en la vida internacional con una mirada desde el sur global. Yo soy Andrés Aristizábal, internacionalista, director de Aldea Mundial, y hoy seré su host, además de tener la voz de tarro que me pueden escuchar, producto, digamos, de los inclementes temas virales que pueden estar cruzando en estos momentos acá en la ciudad de Bogotá, donde me encuentro. Como ya pudieron escuchar, el día de hoy vamos a hablar de Nayib Bukele, del fenómeno Bukele, fenómeno que ya lleva muchos años en América Latina y que se ha mantenido y que ha impactado de diferentes formas, sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad y segundo, cuando hablamos de un estilo de gobierno. Vamos a aprovechar y hablar esto mucho más a fondo y desentrañar unas cosas de la figura de Bukele y su impacto, no solamente en El Salvador, sino en América Latina. Y para esto hemos traído a un amigo de la casa que ya nos acompañó el año pasado cuando estábamos hablando de Bolivia, y me refiero a Manuel Camilo González. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y la Universidad San Buenaventura, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y actualmente es estudiante de doctorado de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Itela en Argentina. Y pues nada, bienvenido. Manuel Camilo, ¿cómo has estado? Bienvenido a Aldea Mundial. Nos hacía falta de que estuvieras acá acompañándonos hablando de diferentes temas de América Latina. ¿Cómo has estado? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Y nada, trabajando estos temas de El Salvador, este tema sobre seguridad, que es uno de los temas más acuciantes en la agenda de América Latina y de las poblaciones, que pues obviamente de los países. Y totalmente este tema el fenómeno Bukele es algo que nos tiene pues obviamente impactados y que será muy placentero hablar contigo y con la audiencia. Claro que sí. Pues nada, antes de empezar, quiero decirle a las personas que nos están escuchando, muy gracias por escucharnos en cada episodio que sacamos. Hemos tenido como un espacio de una semana más de lo acostumbrado para sacar un nuevo episodio. También quiero invitarlos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales, que le den seguir a este programa, que lo compartan. También vamos a colocar, digamos, para que puedan buscar a Manuel Camilo en redes sociales, donde se hizo un paper hablando sobre este tema de Bukele y El Salvador. Recomendado, lo vamos a tener también en nuestras redes sociales para que estén pendientes de ese documento. Ahora bien, de Bukele el fenómeno es un fenómeno
latinoamericano muy fuerte, incluso yo no sé si atrevería a decir que ha traspasado las fronteras regionales. Y de eso se ha hablado mucho, sobre todo de su autoritarismo. Tenemos, digamos, hay podcasts que hablan sobre esto, especialmente. Hay un podcast, ay, se me olvidó en este momento, que hizo la gente del Hilo, específicamente hablando del tema de Bukele, una serie que se la recomiendo que la puedan buscar y que la puedan ver, que me pareció muy interesante. Pero bueno, pues vamos a hablar ahora de este fenómeno. ¿Sí? Entonces, Nayib Bukele puede llegarse a considerar como un fenómeno o como el fenómeno de mayor impacto dentro de la política latinoamericana en los últimos años. Y ha sido algo muy curioso porque ha ganado adeptos desde diversas orillas políticas. Es decir, no ha estado vinculado específicamente a un sector particular, aunque actualmente sí se puede decir que está más cercano a, a un sector ideológico, pero finalmente ha logrado superar un poco la polarización tan aguda que se vive en la región. Y aunque vale la pena decir, pues que en su pasado fue el Frente Farabundo Marte, o sea, el comienzo de su carrera política en el Frente Farabundo Marte, que es el partido de izquierda de la exguerrilla salvadoreña, pues lo cierto es que Nayib Bukele lleva o ya es más un referente de sectores de la derecha de latinoamericanos. Entonces tenemos un fenómeno bastante extraño. Entonces, pero antes de adentrarnos como ya en las políticas de seguridad que ha hecho y demás, quiero, Camilo, que nos comentes quién es Nayib Bukele y cómo llegó a consolidarse tan rápido al interior de El Salvador, porque su ascenso creo que son un par de gobiernos de alcaldía y ya, o sea, no estamos hablando más de una década ni siquiera para llegarse a consolidar como la persona que es o que significa hoy para el país. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay varias aristas sobre la vida, el perfil de Nayib Bukele que nos ayuda a explicar un poco el personaje, ¿no? Primero es parte de una familia de palestinos migrantes en El Salvador, que particularmente pues hicieron fortuna en ese país y que paradójicamente, y aquí está un poco la conexión con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, pues tuvo conexiones con ese, digamos, primero guerrilla durante el conflicto armado entre el año 80 y el año 92 y después como asesor de ese partido cuando pues regresó la democracia a ese país. Entonces creo yo que esa combinación de dos elementos, uno más étnico y uno más, digamos, ligado al partido de izquierda, explica que Nayib Bukele es un personaje que ciertamente viene a, digamos, a romper la escena política, primero porque, digamos, los migrantes palestinos o de otras etnias, pues ciertamente son o han sido muy rechazados por las sociedades de acogida no solamente en este siglo, sino también en otros siglos, particularmente, digamos, si uno habla de El Salvador, hay que entender cómo las élites cafetaleras blancas, pues obviamente tenían una sospecha frente a los comerciantes palestinos o de origen árabe. Entonces, digamos, eso generó una cierta, digamos, prevención y una imagen de apartamiento, marginalización de la familia Bukele en cierto momento. Y en segunda instancia, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, pues le permite a Bukele, digamos, tener una plataforma sobre la cual puede ayudar a su familia, puede ayudar obviamente a todas las condiciones de origen palestino para, obviamente a través de la política, pues lograr, digamos, mejores negocios. Entonces ahí, digamos, Estamos hablando de, pero aquí estamos hablando de Bukele papá. de Bukele, papá y Bukele. Exacto. Digamos que Bukele, papá, pues obviamente comienza toda esta dinastía, eh, se acerca mucho al Frente Fernando Martí de Liberación Nacional y ciertamente Bukele, hijo, le siguen los pasos y es el que pues obviamente tiene mucho más éxito, porque ciertamente va a pasar dos cosas. Primero, hace carrera en el Frente como tal, escala posiciones pero cuando el frente le niega la posibilidad de ser candidato, pues ciertamente aparece la ruptura. Y esa ruptura tiene una anécdota muy interesante, y es que, y eso está, por ejemplo, en el podcast que has recomendado, que se llama El Señor de los Sueños, el Señor de los Sueños de Lilo, y es que las élites partidarias no veían a Bukele como un personaje, digamos, que amenazara la posición
de muchos, pero cuando Bukele decide lanzarse, ciertamente, digamos, perciben esa amenaza y lo que hacen es atajar. Cuando lo atajan, pues obviamente comienza ya la leyenda que todos conocemos, que es este personaje que obviamente busca, digamos, la alcaldías y obviamente después la presidencia a partir, digamos, de una plataforma independiente. Entonces, yo creo que si uno toma ese perfil, es un perfil obviamente de una élite económica marginalizada, aunque pues obviamente con las fuertes conexiones, pero fundamentalmente es algo que uno llamaría un maverick. ¿Y qué es un maverick? Básicamente es una persona que entra en un partido político y de sus fricciones al interior de ese partido político se sale y lo que hace es llevarse ciertos recursos de ese partido para construir una candidatura de manera independiente. Y eso es lo que sucede en 2019. Y es, después de que ha sido alcalde del Frente y el Frente le niega la posibilidad de ser candidato a la presidencia, él lo que dice es, ok, hasta aquí llego con el Frente y de alguna forma lanza una candidatura independiente, pero todos sabían que ciertamente era su pasado, estaba ligado obviamente al Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces, yo creo que esas dos conjunciones son muy importantes de entender porque denotan la personalidad de Bukele como un actor que quiere romper el sistema. Hay que acordarnos aquí una nota del pie que pues obviamente El Salvador siempre ha tenido una alternancia entre dos grandes partidos. El Frente para una Martí de Liberación, que es obviamente un partido post-insurgencia, es decir, surgió una guerrilla, y Arena, que es el partido de los empresarios, y si le sumas, digamos, de estos empresarios que apoyaban ciertos escuadrones de la muerte durante la guerra civil. Entonces son partidos que vienen de la guerra, que han depuesto sus armas y que ahora luchan obviamente por los votos en las urnas, ¿no? En los ciudadanos salvadoreños. Me parece muy interesante, digamos, la categorización que tú le das a Bukele dentro de Farabundo Martí. Es decir, claro, para la mayoría de nosotros que no está tan familiarizados con la política de un país como fue El Salvador, pues lógicamente uno hace la misma asimilación básica de izquierda a derecha y sale y no cuenta mayor cosa. Pero claro, cuando tú me dices y analizamos un poco más profundo, es Bukele proviene es de una élite económica, de una herencia familiar por temas comerciales, es decir, que es una élite, pero está en el farabundo Martí porque pertenece a una élite que es marginalizada por su herencia migratoria. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿y no por qué estás allá en Farabundo? Ahora, entender que Farabundo Martí no es un farabundo, no es un partido de izquierda revolucionario, no, sino ya es un partido en estos momentos, digamos, ya en la década de los 2010, en los 2010 ya es un partido institucionalizado, más o menos tradicional, con toda la cobertura de un partido que lleva mucho tiempo en instancias de poder más liberal que de izquierda, y quiere decir más semejante para los partidos liberales de lo que pueden haber en América Latina, de esa característica o que tuvo un buen paso de izquierda y pero se pasó para el otro lado, un poco más Claro, institucionalizado, creo yo. ahí hay dos puntos importantes y es, ¿por qué la familia Bukele se une no se une, apoya al Frente de Farabundo Martí durante la guerra? Y es, Porque pues, los financia, ¿no? Yo tengo claro, que los financia. claro, los financia y es, digamos, aquí está el asunto relacionado con que pues Arena éramos empresarios, pero eran los empresarios que estaban ligados obviamente a la dictadura militar de ese momento, en los 70, y que obviamente obedecían a las élites cafetaleras. Entonces, pues obviamente yo me uno con ese grupo insurgente que trata obviamente de invertir esa correlación de fuerzas entre élites. Entonces, digamos, ese es un primer punto. Y el segundo punto que yo creo que es importante entender es que ciertamente Bukele, digamos, es un personaje que, digamos, es el primero en introducir las redes sociales. Y eso es algo que, por ejemplo, los partidos de América Latina nunca vieron, o por lo menos subestimaron. Y es que cualquiera con el carisma suficiente, de alguna forma puede lograr movilizar votos, puede movilizar descontentos. Entonces, ciertamente, como bien comentabas, en El Salvador teníamos, o bueno, sí teníamos, porque ya realmente está pulverizado, teníamos un sistema literalmente congelado. Y es, o tú votas por Arena
o tú votas por el Frente de Faraón Partido de Liberación, ¿sí? Y lo que hace Bukele es no, yo hago la tercera vía, ¿sí? Y la tercera vía le funcionó. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, lo que hizo fue lo que conocemos mucho en ciencia política como la famosa crisis de los partidos. Y es detonar desde adentro el sistema democrático, en este caso el sistema de partidos, para obviamente a partir de un partido que se va construyendo desde el poder, desde la presidencia, pues tenemos lo que tenemos en este momento, que es un partido casi que hegemónico. Obviamente existen unas disidencias representadas en el Parlamento Bukele, pero digamos, no hacen literalmente cosquillas pues, al gran poder que tienen las ideas. Entonces yo creo que eso es algo muy importante porque ciertamente se deja mucho de lado esa faceta de la familia Bukele como alguien que financió a la insurgencia del FLN y después el FLN pues obviamente cae víctima de las ambiciones de Bukele hijo y que obviamente termina pues provocando lo que tenemos en estos momentos. Claro, hay que recordar también, digamos, un poco, digamos, Bukele es alcalde de un municipio pequeño pegado a San Salvador, no recuerdo el nombre de ese momento, y luego es alcalde de San Salvador. Y en ambas gestiones logra una popularidad muy creciente, es decir, logra crecer en popularidad eh, rápidamente. ¿Acaso? Y luego pues llega a la presidencia, este boom en el uso de las redes sociales. Él era, una de sus funciones cuando antes de ser candidato era todo ese tema de marketing digital, de marketing político para el Frente Faraón. Entonces tenía, digamos, el tema del marketing político como muy clavado en su esfera. Y acá me surge una pregunta que se cuestiona cuando se habla mucho del tema Bukele. Estamos hablando que Bukele es carisma, lo que más prega es la carisma, el personaje, o realmente sus políticas lo ha sumado a la política, a la carisma, es lo que lo ha potenciado. O es por la carisma la que ha ocultado algunas debilidades de su política. ¿Cómo tú puedes analizar, antes de hablamos de hablar política de concreto, hablamos de, digamos, del tema un poco más general, porque son muchas las acciones que ha emprendido Bukele como alcalde y luego como presidente? Yo creo que es una combinación de ambas, sobre todo pensando en lo que está pasando actualmente, y es que ningún régimen, en este caso autoritario, se sostiene meramente por la fuerza. Y por la fuerza me refiero por las políticas meramente de seguridad. También hay que soportarse por algo que no será violento, en este caso es el carisma de Bukele. Y en este punto hay que decir que ciertamente Bukele, de nuevo, tuvo estudios, se acercó mucho al tema de marketing digital, pues instaló una narrativa, una forma de gobernar que él mismo, incluso antes de llegar a la presidencia, pues apoyaba sobre la figura del populismo. De hecho, en ese podcast que les he recomendado, pues ciertamente hay un inicio de ese podcast donde pues aparece Bukele, una especie de cátedra, y él toma la palabra populismo. Entonces les explica a su audiencia que qué es el populismo y a él no le parece mal el populismo. O sea, toma el significado literalmente más simple que es el gobierno del pueblo para el pueblo, más simple que hay, ¿sí? Y él dice, eso no me parece malo. La cuestión es que ahí es donde se empieza a incubar este tipo de demócrata ambiguo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la democracia me favorece, la apoyo, y cuando la democracia pues, no me favorece para lograr, digamos, mis ambiciones o mis políticas, pues simplemente cambiando o trato de manipular las formas democráticas para que de alguna forma sean funcionales a mis fines. Es que sucede en ese momento, pues obviamente Bukele, a través de carisma, ciertamente pues logra encantar a un público que pues está literalmente desilusionado no solo de Arena, que gobernó gran parte del tiempo democrático en El Salvador, sino también de su antiguo partido, el Frente. Porque con el Frente, hay que recordar, no simplemente pues hubo una pequeña crisis económica, sino que también hubo el repunte, digamos, después de la tregua de los homicidios, que es obviamente lo que hace su gran bandera. De lo que hace el Bukele es, venga, esta gente, y eso es un punto interesante cuando yo hice la investigación, esta gente cuando gobernó democráticamente, es decir, cuando mantenían el monopolio representativo del Estado,
Pues hombre, no hicieron nada. Los resultados están a simple vista, hay más muertos, hay más extorsión, hay un estancamiento económico. Entonces, Bukele se presenta a las elecciones como un demócrata ambiguo, es decir, yo respeto las elecciones, yo respeto que la gente vote y si la gente me vota, para mí eso es un cheque en blanco. Ahí está, digamos, el punto de distinción, porque cuando tú llegas a una democracia a gobernar, no es un cheque en blanco, tienes contrapesos. Y después de eso es donde comienza toda esta deriva autoritaria, que realmente comienza con este pequeño asalto al Parlamento, que todos recordamos que Bukele rodeó el Parlamento. Entonces, es donde ya empezó era a mostrarse que realmente no cree en la democracia. Y los salvadoreños, en este caso, lo siguieron. Es decir, se convencieron de la idea de Bukele que la democracia no era el mejor módulo para solucionar el problema que tenía El Salvador, que era la inseguridad. Estaba la mano dura y por eso mucha gente, incluso en las encuestas que he visto últimamente, siguen apoyando que a pesar de que el gobierno siga reprimiendo o sigue incluso desapareciendo gente, pues eso no me importa. Desde que no exista malandros, no existe inseguridad, para mí todo va bien. Entonces, es algo muy interesante que en algunos otros países te empieza también a incubarse, que es esta idea de cómo se sacrifican las libertades por tener seguridad. Obviamente, esto es muy problemático cuando uno avanza, porque cuando ya se supera un gran desafío como el de la seguridad, empiezan a aparecer otros. Y ahí es donde empieza obviamente el Estado a cómo responder. Exacto, porque no tienes otra forma de responder sino con la fuerza. Ya puedo opinar un poco de eso porque acá pensando, hay muchas cosas de hablar sobre ese tema. Pero antes de meternos en ese tema, porque me parece muy, muy chévere como tú planteas esa deriva autoritaria, como acá se va consolidando una narrativa y se va. Pero sin duda el caballito de batalla y lo que ha sido, digamos, la medida mayor envergadura ha sido esta lucha que tiene contra las organizaciones criminales de El Salvador en sí contra las maras. Yo no creo, digamos, que sea necesario hablar sobre las maras específicamente, digamos, cómo surgieron, pero pues para las personas que lo conocen un poco, son una organización criminal que surge producto de la migración de la guerra civil al interior de El Salvador en los años 80 que migran a Estados Unidos y se consolidan y hay un proceso sí, de extradición, si que quiere llamar así, de estas generaciones, bueno, la extradición a mí, todo esto, hablando de todos los efectos migratorios, yo estoy comienza a consolidar a través de pandillas en Estados Unidos y hay un proceso en Estados Unidos que los devuelve al Salvador principalmente. Y al devolverse de El Salvador, digamos, comienza a involucrarse, o ya están involucrados en temas de organizaciones criminales, ventas de superfacientes, bueno, diferentes crímenes que consolidan y amplían su esfera ya no solamente en El Salvador, sino también en Honduras y también tuvo su tiempo, pero tuvo un tiempo muy largo en Nicaragua. Entonces, eso es, digamos, el fenómeno llega a un punto muy grande en El Salvador, a ser el país más violento de todo el mundo, con asesinatos de más de 100 habitantes por cada 100.000, de más de 100 personas por cada 100.000 habitantes, una situación muy, muy crítica en materia de seguridad entre las dos máximas pandillas, que era la Mara Salvatrucha y la Mara 18, eh, y que durante mucho tiempo, digamos, porque este no es un fenómeno nuevo, durante mucho tiempo, estos de los 90, me corregirás, Camilo, que fue cuando comenzó este fenómeno en Centroamérica, pues diferentes gobiernos, entre estos que tú estabas diciendo que se tornaban el poder, pues hicieron acciones de securitización, de alianzas, bueno, diferentes acciones para mitigar el punto, en los efectos de inseguridad que estaba provocando o que provocaban estas organizaciones criminales que tenían los efectos en la vida muy práctica. Ya sabiendo quién son y que pues que son organizaciones criminales, yo quiero que me cuentes un poquito más, digamos, a fondo para que podamos entender el peso que eran estas maras en El Salvador. O sea, esas organizaciones, ¿cuál es su dinámica en la política, en la economía, en los temas sociales? Porque pues están inmiscuidas no solamente los elementos de la economía ilegal, sino también la economía legal, tenían disposiciones políticas porque negociaban con temas políticos. Tú nos hablas ahorita de la caída del gran acuerdo, sí, la tregua.
Entonces había una segregación y también dominaban mucho las ciertos elementos en los barrios, en las dinámicas sociales de la población. Cuéntame un poco para que digamos cuál era el impacto que tenían estas organizaciones en su dinámica al interior del Salvador. Sí, hay tres dimensiones. Creo que la dimensión social es tal vez la más estudiada, particularmente en sociología, y es toda esta idea que bien comentaba sobre la deportación de salvadoreños, incluso antes de que se terminara la guerra civil en ese país en el año 92. Y es que ciertamente la gente huyó cuando empezó este conflicto, un conflicto muy largo, muy sangriento, y que particularmente los Estados Unidos, época Reagan, época Bush, padre, pues ciertamente, digamos, como una política migratoria que incluso anticipa la que estamos viendo en estos momentos, pues dijeron, no, esta gente está creando problemas acá de inseguridad, se estigmatizó literalmente una nacionalidad y literalmente se aplicaron políticas de deportación. ¿Eso qué implicó? Pues que la gente llega a un país en ruinas. El Salvador, 1992, es un país en ruinas. Es un país que, digamos, tiene una infraestructura económica totalmente devastada. Y a eso hay que juntarle que son estos jóvenes que llegan y no ven un futuro en ese país. Entonces empiezan a crear este tipo, digamos, de clicas, que son estos pequeños grupos que van conformando después las maras, y las maras empiezan a crear todo este control social en los territorios, primero en los barrios, después obviamente se van expandiendo a muchas ciudades y demás. Y eso es lo que muchos autores han configurado como una gobernanza criminal. Es decir, son los criminales los que te imponen las reglas, por las buenas o por las malas, y muchas veces se comparte o se compite con el Estado por el control de esos territorios y por el control de sus poblaciones. Vemos que esa es la parte, digamos, como social. La parte política es lo que bien mencionaba sobre digamos, la interlocución que tienen las maras. Y es, por un lado, es algo electoral. Digamos, los grupos armados, digamos, no están interesados en tomarse el poder. Digamos que eso es algo que hay que tener muy en cuenta para cualquier tipo, digamos, de grupo criminal. A los grupos criminales lo que les interesa es tener dinero, pero la mejor forma de tener dinero es blindarse, digamos, políticamente, porque el político, pues obviamente te permite tener una especie de coraza que te hace inmune frente a la persecución judicial, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es esa interlocución? Pues que ciertamente las maras favorecían a uno u otro, digamos, partido, a Arena o al Frente, obviamente con la gran moneda de cambio que era los homicidios. Entonces, si en un distrito, pues ciertamente era violento, pues se acercaba el del Frente o se acercaba el de Arena y decía, bueno, ¿cómo podemos negociar? Entonces, tú reduces la tasa de homicidios, pero yo te doy contratos, te doy dinero. Es decir, empieza una especie de delegación del Estado de ciertos servicios hacia las maras y las maras en contraprestación dicen, bueno, nosotros no nos matamos o no matamos a nadie para que esto no levante sospecha. Y también hay que decir que las maras también juegan un papel muy importante, políticamente hablando, con lo que se relaciona y lo que vamos a hablar un poco sobre la tregua. Y la tregua, pues que básicamente, eh, digamos, buscando mejorar las condiciones, digamos, de los presos, de los prisioneros, las maras también de alguna forma a nivel nacional se coordinaban. Entonces, esto es un poco la idea de que a veces las cárceles son universidades del crimen y que no necesariamente por estar encerrados, eso quiere decir que el crimen vaya a cesar. Entonces, habían códigos, habían comunicaciones y demás, pero eso también, digamos, está muy relacionado con el enfrentamiento mismo entre maras. Es decir, no era un enfrentamiento necesariamente entre y Estado, sino que era más o menos como una especie de triangular, un conflicto triangular. Tienes al Estado, tienes a la Mara uno y a la Mara 2. Y entre todos combatían. Habían alianzas, habían acuerdos y habían disensos entre ellos. Entonces, uno de esos disensos eran entre las maras. Entonces, Barrio 18 con la Mara Salvatrucha, pues literalmente no se lleva. Entonces, muchas veces los gobiernos, para mostrar cierto poder, lo que hacían era que juntaban las maras. Y eso, pues obviamente provocaba muchas, digamos, muertes, masacres carcelarias y demás, que llamaban mucho la atención. Entonces, la tregua, en ese momento con el Frente, que era el gobierno del Frente de Fernando Martí, UNES como tal, y después con Sánchez Serén,
lo que buscaron fue básicamente mejorar las condiciones de esos prisioneros a cambio de que se redujeran los homicidios. Obviamente, Arena y gente dentro del frente lo que hizo fue boicotear el acuerdo, y eso fue el famoso año 2015 en donde literalmente tuvieron 105 homicidios por cada 100.000 habitantes, que fue una cifra terrorífica y que pues obviamente demostró que ciertamente las maras eran un actor político importante. ¿Por qué? Porque te podías desestabilizar el gobierno. Y en últimas, la dimensión económica está relacionada con, primero, ese trato que se tiene con el Estado. Es decir, los actores políticos te dan contratos, te delegan cierta, digamos, capacidad económica para sostener no solamente a tu grupo, sino el distrito, el barrio, el territorio que controlas. Es una especie de delegación en la provisión de bienes y servicios públicos. Y lo otro era la extorsión, que es obviamente el gran negocio que tienen las maras. Por eso, cuando se habla mucho de aplicar este tipo de modelos a otros países donde hay narcotráfico, es donde empieza el problema, porque necesariamente las maras, como tal, salvadoreñas, no tenían mucha participación en el negocio de la droga. Era el microtráfico, pero no eran los grandes volúmenes que manejan obviamente otras organizaciones criminales. De ahí que se entienda un poco por qué Bukele después logró subyugarlas muy fácilmente, porque necesariamente no contaban con ese músculo financiero, incluso ese músculo militar, con otras organizaciones. Es decir, las maras tenían un control más local, más nacional e transnacional. Y eso pues obviamente permite que las maras pues sean mucho más débiles que otras organizaciones criminales que uno ve en América Latina. Entonces digamos que esos son como las tres grandes imágenes que uno puede ver de las maras para entender el por qué, digamos, tuvieron un auge, pero también tuvieron una caída muy rápido con Bukele. Me parece muy, muy interesante esto último que acaba, o sea, esto último que mencionas porque, claro, la concepción de, o sea, las maras son una organización criminal que está vinculada a diferentes crímenes, que muchos de ellos transnacionales, armas, drogas, pero que sí difiere mucho de cómo opera, por ejemplo, en el tema de las drogas, porque son distribuidores, no son agentes ni de tránsito, ni de producción, tampoco son exportadores ni productores, ni siquiera tránsito de armas, sino más bien utilizaban eso, el negocio, su fuente de financiación eran estas extorsiones y eran fuentes más que todo, digamos, de la urbanidad, si se quiere decir así, digamos, de la dinámica urbana diaria de poblacional, pero no, digamos, de esta producción, venta, exportación de estos negocios ya estructurado transnacional, que sí es como pues, lo que podemos ver más que todo en Colombia o actualmente en Ecuador o en México, de estas organizaciones criminales. Bueno, ya hablamos un poco de la tregua, hablamos, digamos, de lo que pasó en el 2015, cómo operaba ese relacionamiento con la política, y pues llega Bukele. ¿Mm? Entonces, yo creo que hablemos un poco de la política de seguridad que implanta Bukele y cuáles son sus resultados. O sea, ¿qué es lo que hace Bukele cuando llega? Porque pues acá ya de pronto no conoce mucha gente, tú lo mencionas en tu artículo, pues también se menciona y no está publicitado, pero pues es cierto de que Bukele en su primer momento llega a negociar y genera un acuerdo eh, con las más. Y este Bueno, acuerdo cae y es cuando él decide transformar su política a lo que tenemos hoy. Entonces, cuéntanos un poquito eso y cuál es la política como tal, o sea, cuáles son sus resultados, porque finalmente lo que él vende o lo que y muchos compran es el resultado, ¿no? Hay tanta, pero miremos eso, quiero que seccionemos un poquito de eso, cuéntanos. claro, es un punto interesante la idea de que compran el resultado, porque realmente, y de nuevo, vayamos a la imagen del Maverick, es decir, la persona que está inmersa dentro de una organización establecida o una institución establecida y decide salirse, llevándose recursos. Bukele hace lo mismo con la política de seguridad. ¿Qué es lo que hace Bukele? Bukele no inventa el plan de control territorial, no inventa negociar con las pandillas. Eso ya venía. Es decir, todo lo que tiene que ver con las políticas de mano dura, eso ya venía con Arena. Eso ya venía con el Frente Faraondo Martí de Liberación Nacional.
Eso de negociar, por ejemplo, con las pandillas, eso también ya va con arena. Es decir, ese paquete que se nos vende a decir que efectivamente se colocan militares en las calles junto con la policía y que por debajo de la mesa se negocia, eso no es nuevo en El Salvador. Es decir, Bukele no inventa la rueda en este momento con usted en las cuestiones de seguridad. Lo que sí hace la distinción es lo que uno llamaría aprovechar las oportunidades políticas o el timing. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente Bukele decide continuar con las políticas de seguridad de sus predecesores, eh, decide continuar incluso con las prácticas informales, que en este caso son las negociaciones, y lo que hace es fortalecer su poder. ¿En qué sentido? En que el hecho de que cuando tú reduces la tasa de homicidios, sabiendo que la mayor preocupación de los salvadoreños es la inseguridad, pues eso te atrae votos. ¿Cuál es el asunto? Que cuando ese pacto se rompe, ya Bukele ha preparado el aparato del Estado para afrontar una retaliación de las maras. Entonces, aquí un poco decir es, Bukele fue un oportunista político, en términos de decir, venga, he logrado reducir la tasa de homicidios con tácticas poco santas, por ejemplo, las negociaciones, incluso colocando más militares y más policías en las calles. Eso me ha funcionado, pero en algún momento las maras, sintiéndose traicionadas y se sienten traicionadas por algo esencial y es esta moneda de cambio. Y es, yo te doy el apoyo electoral, te movilizo gente para que voten por tu partido, nuevas ideas, pero a cambio tú haces una ley para que se mejoren las condiciones carcelarias. Por ejemplo. Eso no lo hace Bukele. De ahí se explica un poco con la retaliación que tienen las maras cuando hay 87 homicidios en un día, 2 días más o menos. Es donde literalmente Bukele dice no más. Se rompe el pacto. Yo en mi artículo lo llamo esto como la ruptura del orden cribilegal, porque ciertamente hay que decirlo, Bukele cogobernaba el territorio con las pandillas, pero aquí lo esencial es, y esto lo distingue mucho de Arena y del Frente, es que decide tomar el camino autoritario. ¿Y qué es el camino autoritario? Pues literalmente el régimen de excepción. ¿Y por qué puede ser el régimen de excepción? Porque ya tenía controlado el Congreso. ¿Y por qué podía ser digamos, el régimen de excepción? Porque ya el Congreso que controlaba destituía a los jueces. Por lo tanto, desmanteló desde adentro el Estado democrático para iniciar todo esto que se conoce como el régimen de excepción, que es obviamente un régimen donde no hay derechos constitucionales que violan, pues obviamente, los derechos humanos en nombre de la seguridad. Es un punto que yo creo que es resaltable aquí es, primero, no inventó una política de seguridad, sino que continuó con la de sus predecesores, continuó con las negociaciones hasta donde pudo, pero Y aprovechó una brecha, perdón, y aprovechó ahí una brecha para profundizar una política de represión, pero socavando el tema, la democracia nacional. claro, exacto, porque digamos, si hubiera mantenido Arena y el Frente el apoyo, pues no es posible que tú destituyas a los jueces y no es posible que te aprueben el régimen de excepción. En cambio, cuando tú tienes la mayoría de gente de tu partido en el Congreso, pues obviamente eso es a pupitazo limpio, como se dice aquí en Colombia, te apruebo. Y eso es porque logra bajarse un poco hacia el terreno, porque los jueces de la Corte Suprema que mandan a los jueces de menor nivel, pues obviamente ya dictan las órdenes que dicta Bukele. Entonces, ciertamente es, digamos, dos puntos fundamentales. ¿Cierto? Primero, no se inventó una política, sino que se continuó con la política que venía desde mucho antes, desde del bipartidismo Arena Frente, pero lo fundamental fue el aprovechar el oportunismo, la oportunidad política de que tú ya habías preparado al Estado en caso de que hubiera una ruptura. Esa ruptura llegó y el Estado estaba totalmente preparado, las maras no estaban preparadas. Y digamos que ahí es el gran triunfo de Bukele, diciendo, mire, metí a la cárcel a tanta gente, esta gente ya no está haciendo daño, y obviamente pues es lo que se le vende, lo que bien tú comentabas, pues que se compra más el resultado que el proceso. El proceso no es bonito, el proceso literalmente es muy turbio, muy engañoso, pero
lo que busca la gente es el resultado, es un poco el efecto que, digamos, tiene un poco en la población salvadoreña, que efectivamente ya no hay maras, ya no hay pandillas que posiblemente te estén extorsionando, te estén matando. Eso ya lo hace el Estado, literalmente, es decir, hay una especie de suplantación del rol de que ya es el Estado el que decide sobre tu vida y sobre tu muerte, ya no son las pandillas. Eso me parece muy interesante. Eh, y es que, pues claro, acá trae muchos elementos, todo lo que mencionas, y el fenómeno que trae muchos elementos al debate. Especialmente cuando estamos hablando del tema democracia, ¿sí? O democracia y autoritarismo. Porque en algún momento con Alejandro, que también hablábamos del tema como que tiene ahí un tufillo que puede gustar, pero el tufillo es antidemocrático, o sea, es que, y nos genera una duda, esto ya es una consideración, y es, el fenómeno de las maras, yo lo mencioné, lo mencioné cuando hablamos de las maras, no solamente era El Salvador, también en Honduras y también en Nicaragua. Y por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el fenómeno de las maras desaparece cuando Ortega aumenta el autoritarismo y comienza a controlar todos los aspectos, se desaparecen las maras, pues, en gran medida. Yo no sé, no a profundidad si hoy es un fenómeno persistente en materia de seguridad, pero pues sin duda consideramos el régimen de Ortega como autoritario y que luego del proceso democrático con el que llega al poder comienza el proceso de autoritarismo, pues ese es el primer proceso de autoritarismo lo que le permite limitar esos efectos de seguridad. Algo parecido a lo que estamos hablando de Bukele. Entonces queremos, me cuestiona, hablar de ese efecto real de seguridad, ¿quiere decir que necesitamos del autoritarismo o la democracia o los procesos democráticos no permiten ser efectivos en darle soluciones a los temas de seguridad de la población? O digamos, estos casos que nos están vendiendo, que plasman como, bueno, pues, porque no estamos hablando acá que es de derecha o de izquierda, porque tenemos el caso de Bukele, que hoy, pues, tema, que ideológicamente yo no sé ni dónde colocarlo, porque lo que hoy es un referente para la derecha, y hablemos de Ortega y también de otro caso de autoritarismo, pero ambos, digamos, en diferentes sintonías, pues el autoritarismo garantiza la seguridad. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que tiende hacia esas líneas. ¿Tú qué piensas? Que haya habido un debate mucho más amplio y filosófico un poco. Lo que yo creo es que ni el autoritarismo ni la militarización tienen color ideológico. Es decir, si tú notas y me has colocado vemos el caso de Nicaragua es una dictadura izquierda, pero si tú vas, por ejemplo, al caso de El Salvador, es una dictadura derecha. Bueno, Bukele no se tiene ni izquierda ni derecha, pero gobierna con gente conservadora, entonces uno podrá colocar fácilmente del lado de la derecha. Si tú notas, por ejemplo, el caso de Ecuador, va en vías a ser un régimen no democrático, pero de derecha. Entonces, creo que ese es un punto importante de colocarlo sobre el debate, es que la militarización, yo no tiene la concepción de que la izquierda es alérgica a los militares, no. O sea, tú ves incluso a Chávez y dices, ven, gobernó con los militares, Maduro gobierna con los militares. Entonces, eso es un punto importante. Y el autoritarismo y la militarización tienen color político, color ideológico. Segundo, yo he visto algo muy interesante en América Latina y es que hay países en los cuales la militarización lleva al autoritarismo, como es el caso que estamos comentando el día de hoy, que es El Salvador. Y hay otros países en los cuales la militarización no necesariamente cae en autoritarismo o hace que una democracia se quiebre o transite hacia el autoritarismo. Si uno cruza la frontera, digamos, de El Salvador hacia Honduras, pues Honduras, para bien o para mal, sigue siendo una democracia. Pero incluso cuando llegó Xiomara Castro de Celaya, gobernante de izquierda, impuso un modelo similar al de Bukele. Obviamente no ha tenido los resultados que ha tenido, pero sigue siendo una democracia. Y a pesar de todos los problemas que tiene ese país. Entonces, si eso uno lo expande, por ejemplo, el caso de Brasil, caso muy importante. Brasil tiene muchos problemas en términos de seguridad, particularmente inseguridad urbana. Todos sabemos el tema de las favelas y todos sabemos el poder que tienen los militares allá.
pero eso no necesariamente se ha traducido en que Brasil haya tenido, digamos, el salto hacia el autoritarismo. Lo tuvo obviamente con Bolsonaro a esto más o menos, pero no se logró. Y eso me ha llevado, digamos, a la conclusión de que no necesariamente los dos procesos están, digamos, relacionados. Es decir, tienen que existir otras condiciones para que efectivamente el estar militarizado, el implicar una política de mano dura, te lleve al autoritarismo. Y esto, pues ahí es donde aparece, digamos, la variable de los actores de veto. Uno cuando una democracia tiene actores de veto por todos lados, desde el Congreso, desde los movimientos sociales, desde la sociedad, desde el periodismo. Pero si tú vas a una autocracia, es todo lo contrario. No tienes, digamos, actores de veto, tienes muy pocos actores de veto. Y eso pues obviamente favorece de que las políticas sean políticas más expeditas, más rápidas, que es lo que busca Bukele obviamente con este régimen de excepción y lo que en democracia puede suceder. Digamos que la aprobación de un régimen de excepción es muy difícil en una democracia. No solamente tiene que pasar por el Parlamento, tiene que pasar por un tribunal constitucional para suspender la constitución por algo que a lo mejor el presidente dice que es urgente, pero no es urgente, por ejemplo, para otros actores. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante resaltar, que existe este mix, este récord muy combinado de que hay países en su gran mayoría militarizados, pero que no necesariamente terminan en autoritarismo. Y hay otros, como por ejemplo el caso de El Salvador, que tiene sus complejidades, que sí, necesariamente una militarización termina llevando a la democracia a quebrar. Sí, digamos, hay unas características que ya digamos, a este fenómeno de Bukele, que es una gran carisma sumada con una deriva autoritaria, eh, que tuvo un impacto pues, visible en materia de ciertos datos, por decirlo así. ¿Mm? Porque pues es innegable, digamos, que las maras prácticamente están desarmadas totalmente, pero que muchos de los atropellos que antes ellos cometían, tal vez no los asesinatos, pero sí los atropellos, ya no lo cometen las maras, pero sí ahora los agentes del Estado. O sea, cambiamos de un poco del actor vulnerador. Sí. A pesar de que, digamos, ciertas dinámicas, como pueden ser las extorsiones o las amenazas constantes, ya no vengan de ese lado y que hayan disminuido, digamos, para la mayoría de la población, para ciertos, para una amplia margen de la población, pues son otras cosas las que sobreviven de ese tipo. ¿Mm? Hay una cosa y es que el fenómeno que tú lo dices, bueno, comenzó tal y ha tenido un despliegue, pero hay una cantidad, a mí me parece ingente, es decir, mucha gente en diferentes procesos electorales, en diferentes momentos, en diferentes países, que quiere coger esa posta de quién es Bukele en sus países, Rico. Y estamos hablando desde el discurso, desde la visión autoritarista, desde la aplicación de la política. Sí, lo que implantó Bukele no es posible hacerlo sin parte del autoritarismo, ¿no? O sea, ahí hay un elemento. Hacemos el discurso de Noboa, que gana las elecciones dos veces en Ecuador. Acá hay personas que se quieren autodenominar como el Bukele colombiano, en otros países igual. ¿Por qué? O sea, porque sin duda el tema de seguridad, si bien es complicado en muchos países de América Latina, pues ninguno llega a la complejidad siquiera de la que gozó en su momento El Salvador tan solo hace unos cuantos años. ¿Por qué ha pegado tanto eso? ¿Es algo particular en la situación de la región? ¿Cuál puede ser el análisis que hablemos de que América Latina o estamos hablando que América Latina está explorando una senda autoritaria? No sé, ¿cómo tú lo ves? Creo que hay diferentes niveles de análisis para esto. Y es, primero, a nivel global, y es que después de la pandemia incluso hay como una especie de sensación de lo inmediato. Es decir, el votante no quiere soluciones a 2 años, o sea, que las quiere ya. Y eso para un político es casi que literalmente la vida o la muerte en las elecciones. Tiene que ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Entonces, esto no es un asunto propiamente de América Latina, es un asunto
que todo el mundo, en el cual pues obviamente necesita soluciones rápidas, porque obviamente los problemas no dan, no te salvan en ese momento, sino que necesitas solucionarlo de alguna forma. Y el Estado, y esto es algo muy paradójico, con el COVID-19, pues fue un actor que se fortaleció. Si uno nota quién cerró las fronteras, si uno nota quién empezó a comprar las vacunas, si uno nota quién hizo la cuarentena, pues obviamente es el Estado. Es decir, el Estado con el COVID-19 paradójicamente le tomó mucho terreno que había perdido, por ejemplo, con actores no estatales. ¿Sí? Una gran paradoja es que en ese punto el Estado también perdió terreno. ¿En qué sentido? En que cuando tú te cierras como país, también te cierras la oportunidad de cooperar con otros países. Entonces, eso que le produjo al crimen organizado, el crimen organizado empezó a salir, se expandió. Hay un viejo dicho de que los estados latinoamericanos no son integrados tantos como el crimen organizado. El crimen organizado tiene más facilidades para integrarse, para hacer alianzas que lo que hacen los estados. Entonces, eso es una gran paradoja que nos dejó, por ejemplo, el COVID-19. Estados que recuperaron terreno al interno, pero que externamente, es decir, en términos de su relación con otros pares, con otros estados, precisamente se debilitó, y eso fue lo que aprovecharon los actores no estatales y legales en este caso. Por otro lado, creo que hay que pensarlo de la siguiente forma, y es que bueno, la gente quiere soluciones simples, por lo tanto, las decisiones hay que tomarlas rápido. Y esas decisiones en democracia toman tiempo. Es decir, la democracia es un partido largo, es un partido en donde hay ganadores y perdedores y demás. La gente no, la gente quiere ganar y la gente quiere decisiones de una vez. Entonces, muchas veces se apela un poco a la idea de digamos, del hombre fuerte, de nuevo, para, digamos, solucionar ese tipo de problemas. También hay que decir un poco que, digamos, los partidos políticos ya no son el vehículo de representación, es la persona. Y eso viene a representar un poco Bukele. Bukele rompe con los partidos, a pesar de que tenga un partido, literalmente el partido es un cascarón vacío. Es decir, la figura es Bukele, no es el partido, no las ideas, es Bukele. Y seguramente cuando uno trate de aplicar esto en otros países, pues va a ser muy difícil. No sé cómo van a responder la mayoría de países frente a personajes que se sientan llamados mesiánicamente a liderar a sus países, por ejemplo, de ciertos problemas como la inseguridad. Digamos que creo que hay un gran problema un problema de lectura que tienen muchos de estos líderes, que es que hay países que sufrieron largamente dictaduras, todavía tienen esas heridas abiertas y no quieren volver al pasado. Hay otros que pues obviamente tienen nostalgia y seguramente son mucho más fáciles de convencer de ese tipo de acciones. Otra cosa que también creo yo que existe en este análisis es la idea de que ciertamente, digamos, El Salvador ha logrado exportar el resultado, como tú bien decías, por un asunto de escala. Es decir, tú no puedes comparar El Salvador con, por ejemplo, Colombia. No lo puedes comparar. No, ni básicamente ni demográficamente. Entonces, digamos que digamos, el alcance que tiene el Estado no es el mismo lo que tiene El Salvador de lo que tiene, por ejemplo, Colombia o por lo que tiene, por ejemplo, Brasil. No es comparable. Y también hay un problema de escala en términos de los actores no estatales, es decir, los grupos criminales. Si tú notas, si comparas las maras en El Salvador con lo que está pasando en Ecuador, no es comparable. No es comparable. ¿Por qué? Porque sabemos que las maras tienen un, digamos, aumento, digamos, de su financiación gracias a la extorsión. Pero si tú vas al caso de Ecuador, que es muy interesante, está más relacionado con que antes eran muy similares a las maras, pero cuando llegan los carteles mexicanos y cuando existe todo este vacío, este gap del proceso de paz colombiano, pues se fortalecen. Es decir, son pequeñas bandas con esteroides, lo que nunca llegaron a hacer las maras. Entonces creo yo que, y esto es un poco más de analogía en términos de medicina, no todos los cuerpos van a reaccionar a la misma medicina. No va a ser igual el resultado.
Hay algunos que van a tener una serie de efectos inesperados, hay otros a los que seguramente les va a funcionar, pero si uno lo compara en términos de esa escala médica, pues ciertamente uno puede decir, no se puede aplicar la misma medicina a todos los pacientes. Todos los pacientes tienen de alguna forma una enfermedad, una precondición, si una serie con esta analogía, muy distinta, porque obviamente el virus, digamos, el problema como tal, es muy distinto y cómo se ha configurado a lo largo del tiempo y cómo domina no solamente el territorio, sino también las poblaciones. No, pues yo creo que sin duda, primero, pues, no hay una receta y creo que definitivamente no son los mismos tipos de problemas que enfrenta, tácitamente hablando, digamos, países, desde hacia Salvador, Colombia, Ecuador, digamos, que pueden tener, y México, que puede tener unas dinámicas de violencia organizada mucho más impregnadas en su sistema. Son, la modalidad es diferente de Ecuador, como es diferente en Colombia. Sin embargo, digamos, si hay como esto que tú dices de la ola de eh, soluciones fáciles a problemas, a grandes problemas complejos, pues esto es lo que vende y creo que tiene ligado ese componente del autoritarismo. Digamos, yo creo que acá el componente es, primero, la solución de El Salvador no es una solución que haya salido de la noche a la mañana, de que se haya aplicado ya y cuya consecuencia se dio en menos de un año. No, o sea, sabemos que es un proceso de experiencias y de aplicación de políticas de mano dura durante mucho tiempo, de degradación del sistema político que permitió el escalamiento de un autoritarismo como el de Bukele y que Bukele pudiera aprovechar ese escenario para desarrollar políticas. Pero a mí yo creo que la preocupación que me surge ya, y estoy para terminar, es que desde la población cada vez hay un menosprecio un poco más a los temas democráticos, a la democracia como un factor importante y puede tender a favorecer el autoritarismo que puede dar una solución momentánea, ¿sí? Porque, a un problema, porque hoy, digamos, tenemos esta situación en El Salvador, pero no sabemos en unos años qué pueda devenir de todas estas políticas. O sea, estamos hablando que eso fue producto de una guerra civil, de deportaciones, de salidas, de una serie de políticas que estoy seguro nada querían o no tienen la intención de terminar o de terminar. Lo mismo puede suceder en unos años de qué pasa con todo lo que está sucediendo hoy en Salvador. Yo creo que hay un tufillo ahí autoritario, no solamente entre la política, sino también entre la gente que menosprecia un poco la democracia, que es lo que está, pues, técnicamente, son todos esos vetos que tú decías, esas líneas de veto que permiten no traspasarse. Entonces quieren irlas tumbando poco a poco. Creo que es lo preocupante en los escenarios políticos, sobre todo tan polarizantes que estamos viviendo en América Latina. No sé si tienes algo que complementar para acabar frente a esto. Sí, yo creo que hay dos ideas. Primero, lo que tú comentabas sobre que más gente menosprecia la democracia, yo creo que hay eh, una especie como de demanda del autoritarismo. Es decir, la gente como que ya no quiere más democracia porque de alguna forma no resuelve sus problemas y está buscando más hombres fuertes para que las resuelva sus problemas. Entonces hay como esta idea, siempre se ha pensado que todo era una cuestión de oferta. Es decir, el líder autoritario, el líder que quiere, digamos, salvar a la nación, entonces necesitamos mano fuerte. No. Ahora lo que está viendo es el otro lado, digamos, de la ecuación. Es que hay demanda por autoritarismo. Y la segunda idea, creo yo, que también puede de alguna forma como ayudarnos a comparar países, es que hay países que se han endurecido, es decir, su historia los ha endurecido. El hecho de tener dictaduras militares, el hecho de que esas dictaduras militares fueran sangrientas o no, el hecho de que haya existido conflictos armados o no, o el hecho incluso de que hayan tenido bonanzas económicas durante esas dictaduras, esos legados autoritarios como que calan en las generaciones y eso al final de cuentas también termina siendo un factor que determina de por qué la gente quiere, digamos, digamos, más demanda por autoritarismo. Entonces yo creo que pensaría es que o las democracias mueren por insatisfacción o las democracias mueren por propio endurecimiento, es decir, como una costra que no se va.
no se va y termina, digamos, cubriendo todo el cuerpo político, que lo que termina es generando esto de más autoritarismo, a pesar de que exista la democracia, ¿no? Es un híbrido burla de que la gente no quiere llegar al extremo, pero sí quiere experimentar con cosas que pues obviamente no son enteramente democráticas y que no deberían ser compatibles con la democracia, como por ejemplo más militarización. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa sobre este tema tan interesante, que no es solamente Bukele, es autoritarismo, es políticas de seguridad, es militarización. Y yo creo que cala muy bien estas dinámicas que vemos. Este es un daño bisagra en temas electorales en América Latina. Entonces, creo que cala muy bien cuando estemos este año, que haya elecciones este año también, pero las grandes vienen el próximo año. Hay más procesos electorales el próximo año. Pues ya, muchas gracias, Manuel Camilo, a todas las personas que nos están escuchando y que escuchen Aldea Mundial Podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir este episodio y, por supuesto, a seguirnos en la plataforma donde nos está escuchando. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Aldea Mundial Podcast, analizando el mundo desde una visión desde el sur global. Muchas gracias.